Bueno, del libro que vamos a hablar hoy y que vamos a hacer reseña y hablar sobre él, como a desmenuzarlo y hablar un poco de va a ser Tristán y Isolda, la versión de Joseph Brader. ¿Por qué versión de Joseph Brader? Porque este libro es una leyenda. Aquí como la ven, esto no es como una historia de un autor en específico, así como Cien años de soledad, La Divina Comedia, no, esto es una leyenda que pues no les he dado el contexto que se los voy a dar ahora mismo. Esto es literatura medieval. Y pues, ¿por qué está en este formato? Leyenda, sin autor, como así tan misterioso. Bueno, porque en esa época solamente la gente muy adinerada, los reyes, los caballeros con mucho dinero, eran los que podían tener como podían acceder a la educación. Y esto consistía en leer y escribir. Entonces, pues, ni podían leer los libros que se hicieran y ni podían hacerlos porque no saben escribir. Entonces, por eso todo en esa época era contado de manera como oral. Entonces, las personas que crearon esta historia eran muy buenos escribiendo historias, pero lastimosamente por su estrato social no pudieron como escribirlo a mano en letra y publicarlo. Entonces, por eso es que lo tenemos en este formato. Y bueno, básicamente Tristán y Isolda, como ya mencioné, es literatura medieval. La literatura medieval primero surgió en el siglo XV, pues en la época medieval, ¿no? Obviamente. Y se subdivide en dos géneros, religioso y épico. Épico es el subgénero de romántico y este es romántico. Es literatura medieval romántica. Entonces contiene como cosas románticas como la de hoy en día y a la vez cosas épicas, ¿no? Epicidad. Entonces, ¿dónde ocurre el factor clave que empieza a desarrollar pues toda esta historia, todo este romanticismo, toda esta epicidad? Bueno, comenzamos con el rey Marco, ¿no? Que es el rey de Cornualles, que es un reino, ¿no? Y pues su sobrino, que a la vez es como su caballero principal, como su mano derecha, Tristán, el cual pues, es nuestro protagonista y es un caballero muy clásico, típico caballero de películas, que es rubio, fortachón, súper caballeroso, guapo y sobre todo muy leal al rey. Vive y hace todo por el rey. Entonces, ¿qué ocurre? El rey quería casarse y al querer casarse, pues decidió elegir a la mujer más bella de todo el mundo y para él era la princesa de Irlanda, Isolda. Entonces él mandó a su caballero más importante, su caballero más confiable, porque sabía que si él le daba a Tristán la misión de ir por Isolda, lo iba a lograr y iba a hacerlo pasara lo que pasara. Así Tristán tuviera que dar su vida porque ocurriera esto. Entonces aquí es cuando ocurre lo clave. Para Tristán obtener el amor de Isolda, él tuvo que primero pelear contra un dragón, cosa que hoy en día pues nunca se vería en ningún momento en la literatura romántica moderna. Toda la literatura romántica moderna es muy escéptica, es muy lineal, tratan de seguir algo realista para que las personas se sintieran más identificadas con esto, a lo mismo que esta literatura medieval. O sea, fuera de chiste, en esta época alguien cuando escuchaba estas historias de Tristán y Isolda se sentían identificados, se decían porque yo quiero ser como Tristán, el modelo a seguir es ser como Tristán. Hoy en día el modelo a seguir de un caballero es el man, es la persona que se mete con muchas mujeres y que se la pasa de bar en bar, entonces eso sería como lo que se suele ver en las historias románticas modernas, ¿no? Entonces pues es muy diferente. Hoy en día un man consigue el amor de una mujer por medio de ponerla celosa, de ser tóxico, de ser todo bravucón, todo malo, todo malvado, para que ella diga, uy, me encantan los chicos malvados. En esta época no era así, en esta época el caballero se ganaba el amor derrotando dragones, o sea, algo mágico. Y pues en este caso, pues no se ganó el amor, simplemente al derrotar al dragón, el rey de Irlanda le permitió llevarse a Isolda para que fuera la esposa del rey Marco. Entonces aquí es donde se produce lo más importante. Camino a Cornualles, Tristán e Isolda están muy sedientos en el barco ya que pues tenían que ir en barco, ¿no? Y beben una poción mágica que básicamente era una poción que se le había dado, que la tenía, pues en esta versión del libro, hay versiones donde no existe, pero en esta versión del libro, la como sirvienta principal de Isolda tenía una poción de amor que se la tenía que dar al rey de Cornualles y a Isolda para que se enamoraran para siempre. ¿Qué ocurrió? Que Tristán e Isolda la bebieron sin culpa. Entonces, al beberla sin culpa, quedaron profundamente enamorados en ese instante. O sea, fue por arte de magia. No fue algo como, no sé, que se enamoraron poco a poco, sino que fue algo mágico, ya que en este momento de la historia sería imposible que Tristán, alguien tan fiel y tan rígido, o sea, como con esa
personalidad de él, él nunca se enamoraría de Isolda por más bella que fuera, por más como seductora que fuera, podría intentar conquistar a Tristán, porque eso nunca ocurriría, ya que él es muy fiel a su rey. Entonces esta es la razón por la que el núcleo de la historia se genera a partir de este amor apasionado y prohibido entre Tristán e Isolda. A partir de este punto de la historia surge el amor cortés, que es el tipo de amor distintivo que existía en esta época. O sea, ¿cuál es la diferencia? Pues que es un amor que es más como de reverencia hacia la mujer, como de adoración pura, de va primero la mujer que mi propia persona, va primero ella, hay que ser caballeroso, no se puede, por así decirlo, tener relaciones sexuales de golpe con una mujer como ocurre en la vida real, que en las películas, libros, novelas, etcétera, románticas, modernas, siempre es como en el bar y de una vez tragos y de una vez a la cama. Pero aquí en esto eso nunca va a ocurrir, sino que aunque fuera mágico, ellos siguen teniendo como sus formas de amar cada uno, ¿no? Entonces pues Tristán sigue amando de manera pura con su amor cortés, porque hay varios puntos en la historia en los que Tristán pudo tener relaciones sexuales con ella, pero como todavía no habían subido a ese grado, todavía no lo hacía. Hubo varias veces que dormían juntos, pero dormían juntos en las que Tristán dormía en una cama aparte en la que ella dormía, porque este amor cortés es como un amor como que va mucho con el respeto. Y esto es algo como muy interesante de esto, ya que hoy en día es muy difícil comprender este tipo de amor, ¿no? Porque hoy en día, como mencioné antes, es muy distinto. Entonces una persona que no tiene contexto de la literatura medieval y de cómo funciona, por ejemplo, el amor cortés, sería una persona que quedaría confundida al leer esto. Diría como, pero ¿por qué si están tan enamorados y están en una casa solos, Tristán no se acuesta con ella o Isolda se acuesta con él? O sea, ¿por qué ninguno lo intenta? ¿Por qué Tristán duerme en una cama aparte si ya están prófugos del rey Marco y tienen que, no sé, disfrutar de su amor en este poco tiempo que queda? Porque así no funciona, ellos no van a hacer eso, ya que tienen como una serie de pasos. A mí me gustó cuando una vez lo leí en internet, una vez leí que el amor cortés era como por escalones, ¿no? Como cuando uno era pequeño, decía, llegué a primera fase, llegué a segunda base, primera base, tercera base. Bueno, algo así es con el amor cortés. Entonces, pues ellos, cuando se conocieron en el barco, por así decirlo, pues cuando en el barco se enamoraron, ahí fue como la primera vez que tuvieron como su relación amorosa. Entonces, desde ahí partieron por escalones. Pin, 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 hasta llegar como al máximo punto, que ya es cuando se casan, tienen hijos, etcétera, etcétera, y tienen sus relaciones sexuales. Entonces, por lo raro que suena este amor cortés, es lo que genera estos giros de trama que se presentan en la historia, que yo todavía, pues cuando me acuerdo, quedé muy sorprendido, quedé muy contento con la experiencia de leer este libro, ya que eran cosas que simplemente no me esperaba, ya que de igual manera, teniendo un contexto de qué es la literatura medieval, igual me llevé muchas sorpresas con lo que iba ocurriendo en la historia, incluyendo todo lo que ocurría mágicamente, porque eso es algo muy interesante de la fantasía en estas historias, que hoy en día pues ya no se presentan en lo romántico, ¿no? Porque obvio, hoy en día siguen habiendo literatura fantástica, pero sobre todo, o sea, la romántica es solo romántica, no romántica fantástica como pues la de Tristán y Isolda, que le añade como un grado más de complejidad y como que aumenta el techo para crear como un mundo y unas tramas más complejas, como la de Tristán y Isolda, donde se ve como Tristán no sabe qué hacer, o sea, él está muy confundido todo el tiempo en la historia, porque él está muy profundamente enamorado de Isolda, pero también es demasiadamente leal al rey, no es capaz de, por así decirlo, o sea, sí es capaz, porque eso es lo que ocurre, la poción lo hace hacer eso, o sea, ya él no se puede controlar. Entonces, el rey al saber esto se presenta en la historia, el rey al saber esto es como llega a un grado de comprender a Tristán y llega a un punto en el que casi que lo perdona, simplemente extrañaba a su sobrino y quería a su sobrino de vuelta, porque se sentía, al principio obviamente, el rey Marco se sentía súper traicionado por Tristán, ¿no? Porque decía, se enamoró de ella, pero luego él, mientras fue dándose cuenta de lo que ocurría en la historia, o sea, mientras se fue dando cuenta de cómo era el amor de Tristán, cómo era la pureza de Tristán, lo empezó a perdonar, ¿no? Hasta el final del libro, que al final del libro, pues Tristán básicamente ya fue perdonado completamente por el rey.
que esto es algo que uno no se espera en ningún punto de la historia, porque en estas épocas estos tipos de reyes eran como súper como mandadores, era como yo soy el rey y si no se hace lo que hago los mato, si este caballero me es desleal lo mato, así, pero bueno, en esta historia se puede ver que el rey Marco es como llega a un punto de ser comprensivo con Tristán. Pues es un spoiler de la historia, es que pues cuando Tristán e Isolda estaban prófugos porque estaban muy enamorados, Tristán, pues lo que se recuerden que les había mencionado que él duerme con Isolda, ¿no? Bueno, un día él, como en una cabaña en el bosque, de los días que estaban prófugos, él está durmiendo en el piso con desnudo prácticamente, pero no tuvo relaciones con Isolda. No sé en el libro mencionaban que estaba desnudo, pero no tenía nada que ver. Entonces Isolda estaba también pues en la cama, pues también desnuda, durmiendo, pues no sé por qué, pero o sea, a ver, no estaban durmiendo, el libro lo especifica muy bien, simplemente así dormían. Entonces pues bueno, y el rey Marco llega mientras están durmiendo, solamente él fue el único que los encontró, ya que él había mandado a todo el reino a buscarlos, entonces ellos están como de prófugos. Así que en ese momento en el que él los encuentra, él se da cuenta de que Tristán no está desnudo, pero está en otro lado, o sea, no está durmiendo con Isolda, o sea, en ningún momento tuvo relaciones con Isolda. Entonces eso es lo que él deja al rey como muy sorprendido y lo perdona a partir de ese punto. Él les deja como, no me acuerdo si era una carta, él les deja como un mensaje para explicarles que estuvo ahí y por así decirlo los perdona. Entonces es algo que es muy bonito, entonces por eso es que este libro es pues, tan bonito y tan como sorprendente, ¿no? Porque en una historia normal sin elementos mágicos y sin elementos de literatura medieval sería muy difícil lograr esto. Nunca habría manera de explicar por qué Tristán llegara ya a enamorarse de Isolda siendo tan fiel al rey, o sea, no tendría sentido. Perdería como su prestigio que tiene Tristán de ser como una persona perfecta, pues lo perdería, pero no lo pierde en ningún punto, porque es algo que ya no se le sale a él, es que la magia es algo que él no puede controlar, simplemente se enamora y ya. Y luego pues ver cómo el rey Marco lo vuelve a perdonar a su sobrino porque son familiares. Debido a que pues él nunca le logran explicar lo de la poción, pero sin necesidad de eso, él puede llegar a perdonarlo porque puede llegar a entender lo que es algo que no controla, ya que el amor muchas veces es algo que no controlamos. Yo siento que es algo que en la versión de Joseph Brader intenta como decirnos, ¿no? Como un mensaje para sentirse identificado de manera indirecta, ¿no? Que nosotros no elegimos de quién nos enamoramos, básicamente es algo que eso nos empieza a explicar y que muchas veces este amor prohibido pues puede causar problemas, ya sea con los papás, con los abuelos y pues bueno, en este libro es con el rey y luego muestra el punto de vista de con la persona con la que uno tiene problemas por tener que enamorarse, como aquí es con el rey Marco, pues puede llegar a perdonarlo a uno por lograr entenderlo, ya que es algo incontrolable. Hay veces que uno se enamora simplemente con el hecho de hablar con una persona dos veces. Es como una conexión que ocurre en un momento. Así ocurre en la vida real, pero en este fue por arte de magia. En conclusión, Tristán y Isolda es un clásico literario que nos muestra cómo el amor y el deber se entrelazan para formar una trama muy interesante y compleja, la cual pues combina cosas de la literatura medieval y pues nos permite ver esta bonita historia muy clásica, muy genuina de Tristán e Isolda. Esto se diferencia mucho de la literatura moderna, que presenta una forma de literatura romántica más lineal, más como predecible, más previsible, por así decirlo. Uno ya ve lo que va a ocurrir en las historias modernas románticas, cuando en este libro uno nunca sabía qué era lo que iba a ocurrir. Uno, por ejemplo, al empezar a leer el libro, si uno no tenía contexto de nada, uno leía Tristán e Isolda y uno como, uy, ¿de qué trata? Y uno al principio, uno cuando lo está leyendo, uno nunca pensaría que llegarían a enamorarse y que la trama se desarrollaría como se desarrolló. Todo esto gracias a la literatura medieval y a los elementos mágicos, que obviamente hoy en día ya no se presentan porque pues esto se fue como actualizando y pues hoy en día la literatura medieval se parece, la literatura romántica, perdón, se parece mucho más como a las relaciones románticas actuales, por así decirlo, ¿no? Entonces pues bueno, ya esa fue la reseña, espero que les haya gustado, espero que hayan logrado entender como por qué este libro para mí es un muy buen libro que combina elementos únicos y cómo esto se aleja de la realidad de la literatura actual. Y pues ya, gracias.